La serie La Obediencia, el tema número 5 que le traigo hoy, que le titulé Exhortación a la Obediencia. El texto base que vamos a tomar de estudio es de Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6, para que lo vaya buscando. Deuteronomio, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Sí? ¿Ya lo tiene, mi hermano? Para leerlo juntos, ¿está bien? Dice la palabra del Señor, Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Y si usted se fija, mi hermano, en el capítulo 4, en la parte superior, cuando inicia el capítulo, tiene un título. ¿Qué dice el título? Moisés exhorta a la obediencia. Aquí cabría hacernos una pregunta, ¿no lo cree? La pregunta es, ¿qué es exhortar? Algunos piensan que exhortar es regañar, pero el exhorto no es regañar, mis hermanos, lo vamos a ver, fíjense. ¿Qué es la exhortación? En la definición secular, mis hermanos, yo encontré que exhortar es incitar a alguien con palabras a que haga algo o deje de hacer algo, ¿sí? Sus sinónimos de exhortar son alentar, es estimular, es impulsar, incitar, aconsejar, entre otros. La acción, mis hermanos, de exhortar se refiere al hecho de hablar a alguien con la intención de convencerle de algo, hacer algunas propuestas o animarle también. Entonces, normalmente, mis hermanos, quien exhorta es un individuo que tiene una cierta autoridad sobre los demás. En este caso, que vamos a estudiar, Moisés tenía la autoridad de parte de Dios para exhortar al pueblo de Israel. Amén. Un líder religioso, mis hermanos, se dirige a sus fieles o se dirige a sus seguidores a través de unas palabras con las que intenta transmitir ideas o sentimientos que vienen de parte de Dios para motivarles, ¿cierto? En cualquier caso, mis hermanos, una exhortación es una propuesta basada en un razonamiento. En la acción de exhortar hay tres elementos: alguien que habla, el público y el contenido del discurso. Para que las palabras resulten convincentes, mis hermanos, es necesario que el orador tenga ciertas cualidades. Por ejemplo, facilidad de palabra, autoridad moral, también autoridad intelectual y capacidad para conectarse con los demás. Amén. Si el que exhorta, mis hermanos, tiene habilidad discursiva, el público va a estar con atención y muy probablemente aceptarán la propuesta del discurso. En cuanto al contenido, mis hermanos, resultará convincente si el mensaje es claro, emotivo y directo. Esto estamos hablando apenas de la exhortación, ¿no? De lo que es exhortar. Hay tipos de oradores también. Hay oradores que logran que su exhortación llegue al corazón de quienes les escuchan, mientras que otros son aburridos, ¿verdad? Como yo comprenderé. No se crea. En líneas generales, hay cuatro tipos de oradores. Número uno, el que habla solamente cuando está muy seguro de lo que va a decir y su razonamiento se basa en la información rigurosa. Número dos, el que se dirige a los demás con intensidad emocional y una cierta agresividad. Número tres, el orador simpático que utiliza el humor, para conectar con el público, y el orador práctico cuyo propósito es explicar lo mejor posible unas ideas. Pero en la Biblia, lo que nos interesa es qué es lo que dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia, mis hermanos, hablando de exhortación, nos dice que es el don de la exhortación, o la exhortación es un don, mis hermanos, que se encuentra en la lista de dones
que menciona Pablo. Mire, vaya por favor dejando un apartado en Deuteronomio. Vaya al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 6, para leer esto que le estoy diciendo. Romanos 12, versículo 6. ¿Lo tiene? Romanos 12, 6. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿a cuánto les gusta servir? O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte con liberalidad. Se fija, ahí está en el versículo 8 la exhortación, ¿verdad? El que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces la palabra, mis hermanos, que se traduce como exhortación, aquí es la palabra o consuelo, ¿verdad? Es la palabra griega paraklesis, la exhortación. Es la palabra paraklesis. ¿Ha oído hablar acerca de esa palabra paraklesis? Levante la mano, ¿quién no? ¿Ha oído hablar? ¿No? Bueno, paraklesis es una palabra relacionada con la palabra paracleto. No sé si la he escuchado. Paraklesis, mis hermanos, básicamente significa un llamado al lado de alguien. Eso significa paraklesis, un llamado al lado de alguien. Paraklesis, mis hermanos, lleva la idea de traer a alguien muy cerca o muy de cerca a fin de exhortarle, instarle, alentarle, dar gozo y consolar a esa persona, ¿sí? Entonces, todas estas acciones, mis hermanos, constituyen el don de la exhortación. Por ejemplo, Pablo a menudo exhortó e instó a sus lectores a que actuaran sobre algo que él escribió, ¿cierto? Un buen ejemplo está en Romanos 12, versículo 1 y 2, donde Pablo insta a los romanos a presentar sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo. Y haciendo esto, Pablo, poniéndolos pues en la exhortación, pues ellos, los romanos, conocerían y comprenderían la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, hay diversas referencias a este concepto y normalmente se emplean para mencionar el don de convencer o animar a los otros a través de las palabras. En este sentido, mis hermanos, Jesucristo exhortaba a sus seguidores, es decir, les proponía algo que debían regir, esto debía de regir su comportamiento. Y para ello Jesús utilizaba ¿qué? Parábolas. Parábolas que servían como ejemplos que ilustraban sus enseñanzas, ¿cierto? Curiosamente, mis hermanos, cuando Jesús conversaba con sus discípulos en la noche de su arresto, se refirió al Espíritu Santo como el ayudador, ¿lo recuerda? ¿Sí? Él se refirió a Jesús como el ayudador o consolador. Eso viene en Juan 14, 16, versículos 26, Juan 15, 26. Usted ahí lo encuentra, anótelo para los que anotan, anótelo, usted lo va a encontrar allí. Entonces, Jesús se refirió al Espíritu Santo como el ayudador o consolador, razón por la cual, mis hermanos, se habla del Espíritu Santo como el paracleto, que es aquel que viene a nuestro lado, ¿para qué? Para exhortarnos. El Espíritu Santo viene a nuestro lado para exhortarnos y alentarnos, ¿sí? ¿Está de acuerdo conmigo o no? Una persona con el don espiritual de la exhortación puede usar su don tanto en público como en privado, el don de la exhortación. La exhortación, mis hermanos, es útil en la consejería, ¿lo sabía? La exhortación es útil en el discipulado, en el mentoreo, es útil en la predicación también. El cuerpo de Cristo, mis hermanos, es edificado en la fe como resultado del ministerio de aquellos que tienen el don de la exhortación. Amén. Entonces el don de la exhortación, mis hermanos, o consolación,
se diferencia del don de la enseñanza en cuanto a que la exhortación, mis hermanos, la exhortación se centra en la aplicación práctica de la Biblia. Esa es la exhortación. Mientras que una persona con el don de la enseñanza se enfoca solamente en el significado y el contenido de la Biblia. ¿Estamos hasta aquí de acuerdo? ¿Sí? La enseñanza dice, fíjese, el don de la enseñanza dice, este es el camino que debes de seguir. Y la exhortación dice, yo te ayudaré a ir por ese camino. ¿Cierto? Una persona con el don de exhortación, mis hermanos, puede ayudar a otra persona a pasar del pesimismo al optimismo, por ejemplo, ¿verdad? Hay personas que están empezando en el cristianismo y hay personas que ya están fuertes en el cristianismo. Y esa persona, bueno, yo le voy a platicar una historia de un hombre que tenía poco en el cristianismo y pues cuando yo me quedé sin trabajo, yo me dediqué a la pintura de casas. Entonces, esta persona también no tenía trabajo, se congregaba donde yo me congregaba, en Casa de Oración Estadio, y lo invité a trabajar conmigo, ¿verdad? Y juntos estábamos trabajando. Entonces, mientras estábamos trabajando, escuchábamos alabanzas, escuchábamos predicaciones, y él a veces me hacía comentarios y yo le contestaba con la palabra, pero en ocasiones su comportamiento pues empezaba a conocer los caminos del Señor. Entonces yo lo animaba, ¿verdad? Lo exhortaba, animándolo a que cambiara su comportamiento o su forma de hablar o su forma de dirigirse con las personas. Porque íbamos a casas y teníamos que ser testimonio de que somos cristianos. ¿Por qué? Porque todavía, aparte de que estábamos escuchando alabanzas, predicaciones, pues la gente de las casas decían, pues estos son cristianos. Y nos preguntaban, ¿ustedes son cristianos? No, pues que sí. No, pues a lo mejor nos va a cobrar más barato, ¿no? Decía. Porque piensan que los cristianos dicen que somos mansos y humildes, ¿verdad? Pero somos mansos, humildes, ¿sí o no? No mensos. Entonces, entonces nos decían que si éramos cristianos, ¿no? Pero yo a él lo exhortaba. Y un cierto día, como él aprendió también el oficio de pintar, nosotros aprendimos juntos, ¿eh? Me acuerdo cuando me contrataron para pintar un hermano sus casas, yo le decía, no sé pintar, ¿te arriesgas? No hay problema, yo lo que quiero es ayudarte porque te quedaste sin trabajo y pues algo que puedas tú percibir es bueno. Dije, ok, está bien, ¿no? Y aprendí a pintar casas en México, aquí no, aquí es diferente. En México, y él también aprendió de tal grado, mis hermanos, que lo contrataron en una compañía para irse a Cancún a pintar casas, ¿sí? Fíjense qué tremendo, ¿no? Y él cuando se fue, me acuerdo que se acercó conmigo a darme las gracias, a despedirse de mí. Yo en ese entonces, yo era el encargado de la alabanza de Casa de Oración Estadio. Y me acuerdo que él me dijo, ¿sabes qué? Me acuerdo cuando tú me exhortabas. Y a veces en lo profundo de mi corazón me ardía la sangre, dice. A veces quería hasta golpearte, me decía. Pero le doy gracias a Dios porque todo eso me ayudó. Y él se fue con todo eso en su corazón. Y el Espíritu Santo es lo mismo que hace con nosotros, mis hermanos. Él nos exhorta, Él nos advierte, Él se pone a un lado de nosotros para animarnos, para decirnos lo que estamos mal, lo que tenemos que cambiar. Nosotros nos damos cuenta, mis hermanos. Otra cosa que no quieras oírle o que no quieras obedecerle es diferente. Pero siempre el Espíritu Santo nos está advirtiendo las cosas que no son correctas, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo le quería decir, ¿no? En cuanto a esto. Entonces, regresando al libro de Deuteronomio, por favor, y sabiendo detalladamente cuál es la definición de exhortación, podemos entender entonces que Moisés pues estaba alentando, ¿verdad? Porque eso es lo que vimos, ¿no? La definición de exhortar, es alentar. Entonces Moisés, mis hermanos, estaba alentando, estaba impulsando. Moisés estaba estimulando al pueblo de Dios. ¿A qué? Ahora la pregunta es, ¿a qué los estaba impulsando? O alentando, o impulsando, alentando, o estimulando ¿a qué, mis hermanos? A obedecer, ¿verdad?
Eso es lo que estaba haciendo Moisés con el pueblo de Dios. Los estaba alentando a obedecer. Ahora, ¿por qué Moisés, mis hermanos, tenía como esta inquietud, tenía como esta desesperación urgente de animar, de impulsar, de aconsejar al pueblo de Israel a la obediencia? ¿Por qué, mis hermanos? Mire, según el contexto, en Deuteronomio 3, si usted le da unas, ahí mismo, no sé si está ahí o una vuelta atrás, pero en el versículo 23, váyalo viendo ahí. Moisés, mis hermanos, a él Dios no le permite entrar a la tierra prometida, ¿sí? Así que Moisés quería asegurarse entonces que el pueblo que iba a entrar a la tierra prometida obedeciera los mandamientos de Dios, ¿verdad? Porque aún no se levantaba un nuevo líder todavía. Ya estaba destinado, pero aún no, todavía no. Entonces Deuteronomio 3:23 dice, en la palabra de Dios para todos, yo se lo voy a leer, usted acompáñeme en la versión que usted tenga, pero en la palabra de Dios para todos dice lo siguiente en Deuteronomio 3:23, dice: entonces yo le rogué así al Señor en aquel tiempo. Fíjense, está narrando Moisés la manera en cómo le rogó a Dios. Y dice: oh Señor Dios, solamente has comenzado a mostrarme a mí, tu siervo, lo grande y poderoso que eres. No hay Dios en el cielo ni en la tierra que pueda hacer las maravillas que tú haces. Te ruego que me dejes cruzar y ver esa tierra buena que está al otro lado del río Jordán. Déjame ver esas hermosas montañas y la región del Líbano. Pero el Señor, como estaba muy enojado conmigo, ¿y usted sabe por qué? Dice ahí, por culpa de ustedes. ¿Por qué? Porque Moisés, mis hermanos, ¿por qué el Señor estaba enojado con Moisés? Porque el Señor le había dado primero una indicación: golpea la roca. Golpeó la roca y salió agua. La segunda vez le dijo: háblale a la roca, ¿verdad? Pero como lo hacían enojar al pueblo, Moisés golpeó la roca, y no una, sino dos veces, ¿lo recuerda? Y ese fue el motivo para que no dejara entrar a Moisés. Y todo esto tiene un significado, mis hermanos. La roca es Cristo. Una vez para siempre fue el sacrificio para él, de él, ¿no? Por nosotros. Entonces, cuando Moisés golpeó la roca dos veces, estaba como repitiendo el sacrificio. Y ese fue el motivo por el cual Dios se molestó con Moisés y no le permitió entrar a la tierra prometida. Porque el pueblo lo oprimía, le decía: ay, danos de comer, ay, no hay agua, no hay carne, no hay agua, no hay esto, no hay lo otro. Y Moisés, pues, como era hombre, ¿verdad? También los líderes se enojan, ¿lo sabía o no? Entonces, como Moisés era el encargado y la gente lo hostigaba con esas cosas, pues él golpeó la roca dos veces cuando Dios le había dicho: háblale a la roca, ¿sí? Entonces por eso Dios se enojó. Entonces dice: pero el Señor, como estaba muy enojado conmigo por culpa de ustedes, no ustedes, los de aquí, de Deuteronomio, hermanos, no quiso concederme mi deseo. El Señor me dijo: ya basta, no insistas más sobre este asunto. Sube a la cima del monte Pisga y observa al occidente y al norte y al sur y al oriente, y observa con tus propios ojos, pero no podrás cruzar el río Jordán. Dale, ¿qué? Instrucciones a Josué y ayúdale a ser fuerte y valiente, porque él llevará a este pueblo al otro lado del río y él hará que hereden la tierra que ves. Luego nos quedamos en el valle cerca de Bet Peor. ¿Se fijan, mis hermanos? Eso es lo que a él le urgía a Moisés. Por eso él estaba así como preocupado. Él quería que el pueblo, él quería asegurarse que el pueblo obedeciera al Señor. Iba a dejar un líder, pero él quería encargarle eso, ¿sí? Y saben una cosa, mis hermanos, de la misma manera, así como Dios alienta al pueblo, o Moisés alentó al pueblo, también a nosotros Dios nos alienta a que obedezcamos sus leyes, ¿sí o no? Él nos alienta a que obedezcamos sus decretos que ya están establecidos, sus estatutos que ya están establecidos en la palabra, ¿verdad? Porque, ¿por qué, mis hermanos? Porque obedecer es mejor, ¿sí o no? Obedecer es mejor, mis hermanos. Por eso el Señor nos insta, Él nos anima a que obedezcamos. Amén. Vayamos pues entonces a Deuteronomio capítulo 4, versículo 1.
para comenzar con la enseñanza y veremos detalles de cómo Moisés desafía a la nación de Israel a la obediencia. Amén. Deuteronomio 4:1 dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. Ahora pues, oh Israel, oye. Moisés, mis hermanos, le había recordado a Israel de sus muchas rebeliones contra Dios en el desierto. Por tal motivo, mis hermanos, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida como le platicaba. Y ahora, cuando estaban listos para entrar a la tierra prometida, quería que pensaran en su necesidad de obediencia presente a la luz de sus rebeliones pasadas. ¿Sí? Mire, es importante, mis hermanos, que nosotros tengamos siempre presente de dónde Dios nos sacó y cuál era nuestro destino. Es importante esto, mis hermanos, ¿sí? Nuestro destino era la muerte, ¿sí o no? Eso es lo que dice Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, vaya por favor allí, deje un apartado. Romanos 6:17. Fíjense, es importante, mis hermanos, le repito, tener siempre presente de dónde nos sacó el Señor y cuál era nuestro destino, ¿sí? Y nuestro destino era la muerte. Romanos 6:17, ¿lo tiene? Dice Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque eran, a ver, digan todos, eran esclavos del pecado. ¿Cómo éramos, mis hermanos? ¿Quiénes éramos? Esclavos del pecado, ¿sí? ¿Y qué es pecado? El pecado es cuando erras en el blanco, ¿no? Eso es pecado. Pecado es errar en el blanco. Eso significa pecado. Entonces, así como los hombres, mis hermanos, que eran capturados en las guerras, ¿sí? O los hombres cuando son capturados en las guerras, estos en aquella época, estos hombres que eran capturados en las guerras eran entregados como esclavos a servir a sus nuevos amos. ¿Se fija? Ahora, mis hermanos, espiritualmente hablando, los santos de Roma, los santos de hoy en día, ¿verdad?, que antes de su conversión a Cristo eran esclavos del pecado, habían sido entregados como esclavos de Cristo para servir a la verdad del Evangelio. ¿Cuántos son esclavos de Cristo ahora? Ahora hemos sido liberados del pecado, mis hermanos, para servirle a Cristo. ¿No le da gusto eso? O reniega, ¿yo por qué voy a ser esclavo? Yo no quiero ser esclavo, así como estos hombres que decían, ¿verdad? Nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices que seremos verdaderamente libres si nunca hemos sido esclavos? Decían los fariseos. ¿No habían sido nunca esclavos? Y luego Babilonia. ¿No habían sido esclavos de Babilonia? ¿No habían sido esclavos de Egipto? Entonces, ¿por qué decían nunca hemos sido esclavos? Nosotros somos padres de Abraham y no sé qué, le empezaron a discutir, ¿verdad? Y les dijo Jesucristo, ustedes conocerán la verdad y la verdad les hará verdaderamente libres. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros éramos esclavos del pecado, el Señor nos libera de esa esclavitud para entonces ahora servirle a nuestro nuevo amo, a Cristo. Y qué mejor, ¿no? Servirle a ese amo, un buen amo, ¿no? Y continúa diciendo el versículo 17. Habéis, dice, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón, ¿sí? Obedecido, ¿se fija? Está hablando de obediencia. Entonces, nadie es libertado del pecado, de la culpa de él, del pecado, o nadie es libertado o perdonado del pecado, ¿hasta qué? Hasta que obedece, porque eso es lo que dice Romanos 6:17, ¿verdad? Habéis obedecido de corazón. Entonces, hasta que obedeces tú de corazón al Evangelio, es entonces que tú eres libertado del pecado. Amén. Si la fe solo nos salvara, mis hermanos, no habría necesidad de obedecer al Evangelio entonces. Si la fe nos salvara. Porque ¿qué es lo que dice Hebreos 5:8? Hebreos 5:8, yo se lo leo, si no va a aparecer en la pantalla. Hebreos 5:8 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Quién aprendió la obediencia, mis hermanos? Jesús. Jesús aprendió la obediencia, por lo tanto nosotros también necesitamos aprender
a la obediencia. Si Jesús aprendió, ¿quiénes somos nosotros para no aprender también? Amén. Versículo 9 dice, y habiendo sido perfeccionado, ¿quién? Cristo. Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Amén. Entonces la obediencia, mis hermanos, es esencial. ¿Sí o no? La obediencia es esencial. No hay nada que hacer para ser salvo. Nada. Solamente obedecer. Hay que obedecer. ¿Sí o no? Si tú quieres ser salvo, necesitas obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Porque si solamente fuera por fe y no por obediencia, pues entonces qué mérito habría en la muerte de Cristo, ¿no? Entonces el hombre, mis hermanos, es justificado, dice Santiago 2:24, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Amén? ¿O no amén? ¿O ya se le fundió el fusible? ¿No? Ok. Continúa diciendo el versículo 17 de Romanos 6. Dice, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es cierto, mis hermanos, que el evangelio ha de ser llevado a los hombres. Eso es verdad, ¿sí o no? Porque eso dice Marcos 16:15. Pero también es cierto, mis hermanos, que el hombre tiene que ser llevado a una cierta forma de doctrina, ¿sí o no? Para ser entregado a esta doctrina. Y este hecho, o más bien, esta palabra viene, o sea, la palabra forma viene del griego tupos, que significa tipo, ejemplo, patrón, diseño o norma. Es decir, mis hermanos, que nosotros tenemos que ser llevados a un tipo, a un ejemplo, a un patrón, a un diseño, a una norma ya establecida de doctrina. ¿Sí? En este caso, la sana doctrina ¿de quién? De Cristo. La sana doctrina de Cristo. Y veamos dos textos en las Escrituras que nos hablan de esto, de la sana doctrina de Cristo. Vamos a ver 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, por favor. Timoteo 4, versículo 1. ¿Lo tiene? 2 de Timoteo 4, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice, te encarezco, es Pablo, ¿verdad? Dándole una indicación al joven pastor Timoteo. Y le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Pero qué le está diciendo? ¿Que prediques qué? ¿Qué tenemos que predicar, mis hermanos? La palabra. No nuestros pensamientos, no lo que nosotros creamos o nuestros sentimientos. Tenemos que predicar la palabra, que instes a tiempo, dice, y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta. Ahí está, exhorta ¿con qué? Con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es exhortar, mis hermanos? ¿Es regañar? Es animar. Anima, anima con toda paciencia. ¿Y cuánto nos hace falta paciencia, no? Mucha paciencia. A veces cuando quiero perder la paciencia me acuerdo de este versículo y digo, con toda paciencia y doctrina, dice tu palabra, Señor. Con toda paciencia y doctrina. Y versículo 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina. Y ya lo estamos viendo, mis hermanos. Hoy en día a la gente no le gusta la sana doctrina. Dicen, no quiero oír eso. ¿Cómo que si Dios es amor? ¿Cómo que Dios castiga? ¿Cómo que Dios es justo? ¿Cómo que Dios se enoja? Dios es amor. Yo no concibo a un Dios que manda a la gente al infierno. ¿Qué Dios no es amor? Entonces cada quien quiere oír, ¿verdad? Lo que quiere. Entonces muchos no se conformarán, dice, a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos carnales, sus concupiscencias. Es decir, ¿de qué quieren que les hable hoy, hermanos? ¿De prosperar? Vamos a hablarles de prosperar, ¿qué les parece? Y la palabra viene y sacan los textos fuera de contexto para hacer un terrible pretexto, ¿no? Entonces, ¿de qué quieren que les hable? Es lo que está diciendo la Escritura,
Que habrá maestros, ¿verdad? Conforme a sus propias concupiscencias. Lo que tú desees, eso vamos a hablar. ¿Sí? Iglesias al gusto del cliente, mis hermanos. Ya hay una predicación de eso del pastor Chuy, ¿no? Versículo 4 dice, y apartarán de la verdad del oído y se volverán, ¿a qué? A fábulas. ¿Y qué es una fábula, mis hermanos? Un cuento. ¿Sí o no? La palabra de Dios ya nos los advirtió desde hace mucho tiempo esto. Y ya lo estamos viendo, mis hermanos. Pero aún con esto, mucha gente que ignora la escritura, caen. Qué terrible, ¿no, mis hermanos? Otro versículo para hablar acerca de la sana doctrina. Segunda de Juan, capítulo 1, este es el único capítulo que hay, ¿no? Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9. Segunda de Juan está después de la primera y antes de la tercera, mis hermanos. Ahí lo va a encontrar. ¿Sí lo encontró? Segunda de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en ¿qué? ¿En la doctrina de quién? De Cristo. No en la doctrina mía, no en la doctrina de casa de oración, no en la doctrina de no sé quién. En la doctrina de Cristo. Es donde tenemos que perseverar, mis hermanos, en la doctrina de Cristo. ¿Verdad? Dice, el que no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? No tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué? Ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, no cualquier doctrina, mis hermanos, salva. ¿Sí o no? No cualquier doctrina. Regresando a Romanos, por favor. Romanos 6, versículo 18. Romanos 6, 18. ¿Lo tiene? Romanos 6, 18 dice, y libertados del pecado, ¿cuántos son libres del pecado? Amén. Vinieron a ser siervos, esclavos de la justicia. Versículo 20, porque cuando eran, ¿cuántos eran? Eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Es verdad, eran libres de la justicia. Pero, dice, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué fruto había, mis hermanos, cuando andaban en el pecado? Era uno tras otro y otro tras otro, y querías cubrir eso con otro pecado, como lo hizo David, ¿no? Quería cubrir su pecado de adulterio con otro pecado y con otro pecado, hasta que cayó muy bajo, y el Señor tuvo que ir, mandar un profeta para hablarle a su corazón, ¿verdad? Y hacerle ver que estaba mal. Y entonces reaccionó y, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Es cuando surge ese Salmo 51, ¿no? Que a veces cantamos aquí. Entonces, imagínense, ¿verdad? Entonces dice, ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué fruto? Ninguno, ¿verdad? Puro pecar y pecar y pecar. Porque el fin de ellas, ¿qué era? La muerte. Versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido ¿qué? Libres del pecado y hechos siervos de Dios. Somos siervos de Dios, mis hermanos. ¿No le da gusto eso? Dice, tenéis por vuestro fruto, ¿qué vamos a tener por fruto? La santificación, mis hermanos. Y como fin, la vida eterna. Aleluya. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo pensé que le iba a dar un aplauso al Señor, pero bueno. Entonces, mis hermanos, como se ha señalado o se señaló antes, o se ha señalado anteriormente, una de las grandes estrategias de Satanás, mis hermanos, es hacernos recordar lo que debemos olvidar y olvidar lo que debemos recordar, ¿sí? Si no recordamos, mis hermanos, nuestros pecados pasados y rebeliones contra Dios, podemos repetirlos fácilmente. Y eso le conviene a Satanás, ¿sí? Que nos olvidemos de dónde nos sacó Dios. Pero no tenemos que olvidarnos, mis hermanos. Por ahí había un meme de un troll, ¿verdad?
que decía, Dios me sacó del pecado, pero me dejó la cara para a que no se me olvidara de dónde me sacó. ¿Sí? Entonces no tiene que olvidársenos, mis hermanos, de dónde nos sacó el Señor. Porque si no recordamos nuestros pecados pasados y rebeliones contra Dios, podemos repetirlos entonces fácilmente, cayendo en los mismos patrones y trampas pecaminosas. Así que, mis hermanos, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso dice 1 Corintios 10:12. Amén. Regresando a Deuteronomio, por favor, en el capítulo 4, versículo 1, dice lo siguiente. Deuteronomio 4:1. ¿Lo tiene? Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño. ¿Para qué, mis hermanos? ¿Para qué tenemos que oír los estatutos y decretos? ¿Para qué? Para que los ejecutes, ¿sí? Es decir, para que los pongas por obra. ¿Y también para qué? Para que los vivas, ¿sí o no? Porque hoy en día hay mucho oidor y poco hacedor. Y dicen las escrituras que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? O mejor diga, oh, amén. Dice, para que los vivas, ¿verdad? En un sentido más amplio, mis hermanos, la vida espiritual y la muerte dependían de la obediencia de Israel. ¿Sí? Eso dependía el pueblo de Dios, de la obediencia. Vivir o morir. Sin embargo, también en el sentido más inmediato, mis hermanos, la vida física y la muerte dependían de su obediencia. ¿Sí? Espiritual, la vida espiritual y la vida terrenal dependía de la obediencia. Y lo mismo, mis hermanos, es con nosotros también. Nuestra vida espiritual depende de nuestra obediencia a lo que el Señor ha decretado, ¿sí o no? De lo que Dios ha ordenado para nuestras vidas. Entonces Israel, mis hermanos, estaba a punto de atacar a una nación fuerte y sacarlos de la tierra prometida. Estaba a punto Israel de enfrentarse a una nación fuerte. Y si no tenían la bendición del Señor sobre ellos, pronto estarían con muchos problemas. Por eso es importante la obediencia, mis hermanos. Porque a veces que nos sentimos fuertes y decimos, no pasa nada. ¿Qué me hace el diablo? Soy hijo del rey. ¿Sí? ¿Eres hijo del rey? ¿Qué te hace el diablo? El diablo viene y te pone una rastriza, te zarandea, como dice por ahí. ¿Sí? Así que no seamos imprudentes y queramos enfrentar al diablo como si no fuera un ser poderoso. Él es más poderoso que nosotros. Nosotros somos poderosos no por nosotros, sino por el que vive en nosotros. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, dice la Escritura. Pero cuando nos sentimos fuertes y nos descuidamos, entonces viene el enemigo y nos pone una zarandeada, como le pasó a Pedro y como le pasó a muchos. ¿Sí o no? Ahora, ¿cuál era la nación a la que el pueblo de Israel iba a enfrentar? ¿No sabe? Jericó. Iba a enfrentar a Jericó, porque Moisés iba a llevarlos a la tierra prometida. Y a la tierra fuerte, o a la nación fuerte que iba a enfrentar Israel, era Jericó. ¿Sí? De hecho, la primera derrota militar de Israel, mis hermanos, en la tierra prometida, se produjo específicamente porque habían desobedecido a Dios. Si usted se pone a estudiar lo que es el libro de Josué en el capítulo 7, usted va a encontrar que 36 hombres murieron en Jai, H-A-I, en Ai o Jai. Porque un hombre en Israel llamado Acán, no sé si lo recuerda, no obedeció la orden del Señor. ¿Y qué sucedió? Perdieron una batalla. Perdieron no una guerra, pero perdieron una batalla. Y dijo Moisés, ¿qué está pasando, Señor? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Perdimos esta batalla y mandamos menos hombres porque eran menos, era un pueblo pequeño. Dije, no, si vamos todos, los vamos a acabar, decía Moisés. Manden unos cuantos para derrotarlos.
Pues ándeles que se vinieron y murieron 36 y vinieron derrotados. Y Moisés dijo, ¿qué pasó? Y Dios le mostró lo que había pasado. ¿Sí? Que un hombre en el campamento había pecado, había tomado del anatema. Qué tremendo, mis hermanos. Por eso tenemos que tener cuidado. Mire, sus victorias son nuestras victorias. Mis victorias son sus victorias. Somos un cuerpo en Cristo. Y si alguno no está fortalecido, lo fortalece el otro. ¿Sí o no? Si uno está triste, el otro le inyecta alegría. ¿Sí o no? Somos un cuerpo, mis hermanos. ¿Sí? Y aquí uno que había escondido el pecado y se había hecho el despichadito, el disimulado, pues a causa de él, perdieron. Continúa diciendo el versículo 1, mis hermanos, de Deuteronomio 4. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y estas dos acciones, mis hermanos, de entrar y poseer la tierra, son causa o son consecuencia de qué, mis hermanos. Dice el mismo versículo, ¿de qué? De ejecutar y de vivir, es decir, por obedecer los estatutos de Dios. ¿Sí o no? Versículo 2 dice, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. No añadiréis. Este es un principio, mis hermanos, importante con respecto a la palabra de Dios. Y no debemos ni de agregarle, en el sentido de hacer que las tradiciones y opiniones de los hombres sean iguales a la ley de Dios. Ni tampoco debemos de quitarle mediante malas enseñanzas o explicando pasajes. ¿Sí? Es lo que quiere decir, que no le añadamos ni le quitamos. Y esto, mis hermanos, se evita trazando correctamente las escrituras y ejecutando bien la exégesis y la hermenéutica. ¿Sí? Por eso es importante que estudiemos, escudriñemos las escrituras, porque eso mismo Jesús nos instruyó, nos dijo que, dijo Jesús, escudriña las escrituras, porque en ella hablan de mí. ¿Sí o no? Entonces, esta misma idea se repite en Apocalipsis 22:18. Si gusta dejar un apartado ahí para ir a Apocalipsis, si no yo se lo leo. Dice Apocalipsis 22:18, yo te testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno le añade a estas cosas, si alguno añadiere a estas cosas, ¿qué va a hacer? Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Dios nos libre, ¿no? Ese es Nuevo Testamento, no es Antiguo Testamento, es Nuevo Testamento, es Apocalipsis. Versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que con temor y temblor, mis hermanos, cuando compartamos la palabra, compartamos lo que hemos venido enseñando, la sana doctrina, la doctrina de Cristo. Amén. En el siguiente versículo de Deuteronomio 4, versículo 3, Moisés, mis hermanos, desafía entonces a Israel a aprender del ejemplo de Baal Peor. ¿Sí? Vea el versículo 3. Vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Mire, Baal Peor, esta palabra Baal Peor, o más bien la palabra Baal, significa Señor. Y peor significa abertura o brecha. Entonces era el Señor de la abertura o de la brecha. ¿Sí? Generalmente este ídolo se identifica, o a esta deidad o divinidad se identifica con quememos, ¿sí? Pero no se lo puede demostrar, no se puede demostrar esto. Entonces, este Baal Peor, mis hermanos, era un dios moabita que era adorado en el monte Peor mediante un culto obsceno y licencioso, o sea, pecaminoso. Los israelitas durante su estadía,
¿verdad? Cuando ellos estuvieron en Sittim, fueron seducidos por mujeres moabitas y adoraron a ese Dios, a Baal Peor. Entonces Israel, mis hermanos, pecó al cometer inmoralidad sexual y espiritual con las mujeres de Moab. ¿Sí? Eso es de lo que se estaba refiriendo a Moisés. Entonces, como resultado, se desató una plaga, mis hermanos, entre el pueblo de Israel, durante la cual murieron muchos. ¿Sí? Y Moisés entonces advirtió al pueblo de Israel que si rechazaban a Dios, ahora como lo hicieron en aquel entonces, es lo que le estaba advirtiendo Moisés, el resultado sería el mismo. Muchos morirían en el juicio del Señor. Y mira, acompáñenme por favor dejando un apartado ahí a Números 25:1 para leer un poco acerca de esto, de lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando adoró a Baal Peor. Números 25:1. Números 25:1, ¿lo tiene? Dice Números 25:1, moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Hermanos, tenemos que tener cuidado de cuando alguien que no es cristiano nos invita a participar de cosas que no convienen, que no son de Dios, porque podemos estar pecando sin darnos cuenta en contra de Dios, porque el Señor lo que demanda de nosotros, ¿qué es? Santidad, ¿sí? Ser santos porque yo soy santo. Entonces aquí estas mujeres invitaban. Entonces cuando alguien te invita, tú tienes el derecho de escoger, o la opción más bien, tienes dos opciones, ¿sí? Cuando alguien te invita a algo que sabes que no, vente, vamos al bar, vamos con los amigos, ¿verdad? Vamos por ahí dicen que las cariñosas, ¿no? Si alguien te invita, ¿verdad? Si alguien te invita a eso, no, de verdad, o sea, causa risa, pero, ¿sabe una cosa? A veces lo dicen de una manera inocente, pero es para hacerte caer, es para atraparte. Entonces, si alguien te invita a algo que sabes que no es de Dios, tú tienes dos opciones: decir sí y atenerte a las consecuencias, o decir no y conservar tu santidad ante Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, dice aquí en el versículo 2 que esas mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo, ¿qué hizo? Comió. Ellos pudieron haber dicho, ¿sabes qué? No queremos. Nosotros adoramos al Dios verdadero. ¿Sí? Yo soy cristiano, tú le puedes decir a ese, y yo no participo de esas cosas. Mejor vente, vamos, yo te invito a la iglesia. ¿Qué tal? Y va a ver que no van a querer venir. Entonces, si no quieren participar de lo que usted participa, entonces no son sus amigos, ¿verdad? Dice, y se inclinó el pueblo a sus dioses. Versículo 3 dice, así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol. Yo no voy a llegar a eso, hermanos. Dice, delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Fíjense, hermanos, las consecuencias de participar del pecado. Versículo 6 dice, y he aquí, un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita, o sea, no hizo caso, ¿verdad? Dice, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión, y lo vio Fines, hijo de Eleazar, o sea, un sacerdote, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó. Es decir, les dio con la lanza, hermanos, ¿sí? A ambos. Dice, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron de aquella mortandad. ¿Cuántos? 24,000. Fíjense, hermanos. Todo por haber pecado, mis hermanos. Esas son las consecuencias del pecado. El pecado nos lleva a la muerte.
Siguiente versículo de Deuteronomio 4, mis hermanos. Versículo 4:4. Deuteronomio 4:4, por favor. ¿Lo tiene? Dice, mas vosotros que seguisteis a Jehová, es decir, que obedecieron a Jehová, vuestro Dios, todos están vivos hoy. ¿Cuántos quieren estar vivos? Hay que obedecer, ¿verdad? Algunos fueron seducidos, atraídos por sus propias concupiscencias de sus pecados. Como hoy en día muchos, mis hermanos, no quieren acercarse a la luz para no ser reprendidos, ¿sí o no? No quieren acercarse. Eso es lo que dice Juan 3:19. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Sí? Tú les prendes la luz, vas en la cocina, prendes la luz, ¿y qué es lo que sucede? Corren las cucarachas por todos lados, ¿verdad? Porque no quieren la luz. Y así son cuando quieres llevarles la luz de Cristo, corren como cucarachas, porque no quieren saber nada. ¿Sí o no? Hay que fumigar, hermanos. Y versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Lo ve? Entonces, mis hermanos, nosotros somos de la luz. Amén. Por eso, mis hermanos, muchos mueren eternamente porque no quieren obedecer. Pero los que sí obedecieron y siguieron a Jesús, ellos viven, ¿sí o no? Porque dice la Escritura, mismo Jesús dijo, todo aquel que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Versículo 5, por favor, de Deuteronomio 4 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Y versículo 6 dice, guárdalos pues y pónganlos por obra. ¿Ya ven? ¿Qué vamos a guardar y a poner por obra, mis hermanos? Los mandamientos de Dios. Amén. Dice, y pónganlos por obra porque esta es, ¿qué? Vuestra sabiduría, vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. ¿Qué es sabiduría? Aquí la palabra resaltar, mis hermanos, es la palabra sabiduría. ¿Sí? Ahora, ¿qué es sabiduría? Mire, definimos la sabiduría como un conocimiento exacto de las cosas. ¿Sí? Como un conocimiento perfecto de cuanto el hombre puede llegar a aprender, o de asimilar, o de hacer como si fuera suyo, ¿no? Pero cabe añadir, mis hermanos, o más bien precisar, que el sabio auténtico no solo conoce las cosas, sino que las sabe ordenar hacia un fin último. ¿Sí? Entonces, para expresar el concepto de sabiduría, mis hermanos, el hebreo del Antiguo Testamento emplea el término Jochmah, o sea, J-O-J-M-A-H, Jochmah. Y este es el significado de la palabra hebrea Jochmah, cabe y procede incluir junto al concepto de sabiduría, o más bien coincidiendo con él lo de inteligencia. Entonces también significa esta palabra razón, prudencia, sensatez, conocimiento de la vida. Todo eso es sabiduría. ¿Sí? Entonces, alguna vez se ha llegado a decir que la razón constituye la voz de la sabiduría. Pero ¿qué dicen las Escrituras, mis hermanos? Proverbios 1:7. ¿Qué dicen las Escrituras acerca de esto, de la sabiduría? El principio de la sabiduría, ¿qué es? Es el temor. ¿Y qué es tener temor? ¿Es tener miedo? ¿Qué es el temor de Dios? Es el respeto, ¿no? Por lo que Él es. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y los insensatos, los que no son sabios, los que son tontos, es lo que dice la palabra original, insensatos, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Así que si usted es de los que dicen, ay, esta palabra, qué aburrida estuvo hoy, está despreciando la enseñanza del Señor. ¿Sí o no? Continúa diciendo el versículo 6 de Deuteronomio 4, los cuales
oirán todos estos estatutos, los cuales oirán todos estos estatutos, perdón, y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Quién no quiere que los demás digan, oh, de verdad, este hombre es, o sea, cuando uno es luz, mis hermanos, los demás se dan cuenta y vienen y dicen, sabes que yo quiero lo que tú tienes, es que yo veo que aún en medio de la dificultad tú tienes, no sé, algo, tienes paz, yo no te veo preocupado, yo quiero lo que tú tienes. Y las naciones, como lo ve aquí, están viendo esto, ¿verdad? Que ven que es un pueblo sabio, ven en ti que eres sabio. ¿Por qué? Porque aplicas todo lo que has aprendido de la palabra de Dios. Entonces la intención de Dios, mis hermanos, era que a través de la obediencia de Israel, el pacto, o la obediencia de Israel al pacto, Él los exaltaría entre las naciones y los convertiría en testigos, en testimonios, mis hermanos. Nosotros somos testimonios vivos. Y esto era para que los extranjeros, como la reina de Sabá, que visitó a Salomón en el apogeo de su bendición, en Primera de Reyes 10, usted lo encuentra, que vieran que el Señor Dios de Israel era ciertamente Jehová Dios. ¿Sí? Versículo 7, mis hermanos, de Deuteronomio 4. Ya estamos por concluir. Nos queda una hora. No se crea. Deuteronomio 4:7, ¿lo tiene? Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿Qué, mis hermanos? ¿Qué? Esas preguntas, ¿cómo usted las respondería? ¿Qué nación hay tan grande? No hay nadie que se compare, ¿verdad? Póngase de pie, mi hermano, por favor. Estamos en la conclusión. Póngase de pie. Tome su Biblia, no la cierre. Déjele allí en Deuteronomio 4 y vaya buscando la traducción lenguaje actual si usted gusta. Pero el poder, mis hermanos, y el amor de Dios a Israel están aquí, en esta enseñanza. Dios hizo la tierra y la razón de una serie de precauciones y advertencias serias, ¿sí? Y aunque hay mucha referencia a su pacto nacional, un pacto con Israel, sin embargo todo se puede aplicar a las personas que viven bajo el evangelio también, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿cuáles son las leyes hechas para ser observados y obedecidas? ¿Cuáles? Las de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra obediencia como individuos, mis hermanos, no puede merecer la salvación, pero es la única evidencia de que somos participantes o partícipes del don de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús. Y considerando, mis hermanos, cuántas tentaciones estamos rodeados, porque estamos rodeados de tentaciones, ¿sí o no? Y que también tenemos deseos corruptos que tenemos en nuestra naturaleza caída. Entonces tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que tenemos gran necesidad de mantener nuestro corazón con toda diligencia. Amén. Tenemos que caminar en obediencia. Se nos exhorta a obedecer, mis hermanos. Leamos de nuevo esta porción bíblica, pero yo le voy a leer la traducción lenguaje actual. Deuteronomio 4:1 dice el Señor a Moisés: Moisés siguió diciendo, israelitas, pueblo de Dios, sigan todas las enseñanzas que les he dado para que vivan y ocupen el territorio que va a darles el Dios de nuestros antepasados. No cambien ninguno de los mandamientos que yo les he dado de parte de Dios, más bien obedézcanlos. Ustedes han visto cómo Dios acabó con todos los que adoraron al Dios de Baal-peor. También han visto que solo sobrevivieron los que fueron fieles a Dios. Nuestro Dios me ha ordenado enseñarles todos sus mandamientos para que ustedes los obedezcan en el territorio que van a ocupar. Así, cuando los demás pueblos oigan hablar de ellos, dirán que ustedes son un gran pueblo, sabio y entendido, pues tienen buenas enseñanzas y saben obedecerlas. No hay ningún otro pueblo que tenga tan cerca a su Dios como lo tenemos nosotros cuando le pedimos ayuda.
ni hay tampoco un pueblo que tenga mandamientos tan justos como los que ustedes han recibido. Por eso, jamás olviden todo lo que les ha pasado. Al contrario, deben contárselo a sus hijos y a sus nietos. Y esta, mis hermanos, es la exhortación a obedecer. Esta exhortación a obedecer es también para nosotros. Amén. Cierre sus ojos, mis hermanos. Hagamos una oración al Señor y digámosle gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Porque tú en todo tiempo nos estás exhortando, nos estás animando, nos instas, Señor, a obedecer tu palabra. Porque tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra, Señor, es útil para corregir, para instruir, para enseñar. Tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Tu palabra, Señor, nos vivifica. ¿Cómo no hemos, Señor, de obedecer tu palabra? Como dijo Pedro a Jesucristo, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y sí, Señor, tus palabras nos dan vida. Tus palabras, Señor, nos animan. Tus palabras, Señor, nos ayudan a caminar por donde debemos de caminar. Nos ayudan a caminar en este mundo, Señor, que hay tantos peligros a nuestro alrededor, hay tanta tentación. Podemos ser tentados y podemos ser atraídos, seducidos, pero tenemos que tener presente tu palabra, Señor, porque tu palabra es la que nos ayuda, la que nos alienta, la que nos exhorta, la que nos ilumina para caminar en tus caminos, Señor, en tus estatutos. Y tú viniste, Señor, a este mundo para cumplir la ley, no para abrogarla, sino para cumplirla y demostrar a tu pueblo y a todo aquel que creyera en ti que sí podemos, porque todo lo podemos en ti, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza. Y aquí estamos, Señor, delante de ti, con nuestras manos levantadas, Señor, humillados delante de ti, reconociendo que te necesitamos, Señor. Necesitamos de tu espíritu, necesitamos de tu sabiduría, cada día más, Señor, de ti. Queremos andar agradándote en todo tiempo, Señor. Y estamos, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos, Señor, ser obedientes a tu palabra, porque obedecer es mejor, mucho mejor. Padre, bendice a mis hermanos, bendice a cada uno de ellos. Y en esa semana que comienza, Señor, ayúdales y fortaléceles en su trabajo, Señor. Que ellos puedan resistir la tentación y que puedan ser luz, que puedan ser sal ante ese mundo que te necesita a ti. Que podamos nosotros mostrar el amor tuyo, Señor, que tú nos diste a nosotros, a aquellos que aún no te conocen. Y que podamos traerlos y presentarlos ante ti, Señor. Porque nosotros, Señor, hemos sido llamados para alcanzar las almas. A eso hemos sido llamados, Señor. Porque tú dijiste, id y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Y nosotros creemos, Señor, y confiamos en tu palabra, y queremos, Señor, ser obedientes a tu mandato. Bendice a mis hermanos, a mis hermanas, sus hogares, sus trabajos, sus negocios. Ayúdales en todo tiempo, Señor, a perseverar en tus caminos. Esa es mi oración, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.